A las 3 a.m., el silencio fue destrozado por un destello azul en la habitación. El monitor se encendió por sí solo, pero esta vez las imágenes distorsionadas no eran lo más inquietante. Algo mucho peor, algo imposible de describir, lo acechaba desde detrás de la pantalla, acercándose cada noche. El aire en la habitación se densificó como plomo, haciéndolo casi imposible de respirar. Sus manos, que antes solo temblaban, ahora parecían petrificadas, incapaces de moverse mientras un sudor frío bajaba por su espalda. Sabía que esta noche sería diferente. Esta noche no estaba solo. Recuerda dejar tu comentario para participar en el sorteo de nuestra camiseta conmemorativa de Halloween 2024. Primero fue el cursor, que de pronto se movió como si tuviera vida propia, recorriendo palabras que no recordaba haber escrito. Luego fue el susurro, un sonido casi imperceptible, pero lo suficientemente real como para erizarme la piel. Pensé que era un fallo, pero una punzada de miedo me recorrió. El aire a mi alrededor se sentía pesado, cargado, como si alguien más estuviera en la habitación. Estoy atrapado, no solo por estas paredes, sino también por esta pantalla, que cada noche parece cobrar vida a las 3 a.m. Hace meses que no salgo, que no veo a nadie, y lo más inquietante es que ya no me importa. Mi vida está reducida a este cuarto, donde algo más parece observarme desde el monitor. El mundo exterior ha dejado de existir para mí, y cada día siento que me hundo más en este abismo sin fin. Mis amigos, bueno, los pocos que me quedaban, ya no me llaman. Creo que también me he desconectado de ellos, de la vida en general. Mis días son una rutina interminable, entrelazada con la Deep Web. La exploré como una curiosidad, pero ahora se ha convertido en mi única obsesión. El vacío que me envuelve parece encontrar su eco allí. ¿Qué estoy buscando? Ni yo lo sé. Quizá algo que me haga sentir de nuevo. Mi madre sigue llamando, pero ¿qué puedo decirle? Cada vez que intento responder, siento una presión en el pecho. Me pregunta si estoy bien. Miento. La verdad es que no he estado bien en mucho tiempo. Hoy también he tomado una decisión. Voy a empezar a documentar esto. Estos últimos días, hay cosas que no tienen sentido, y sé que nadie me creería si las contara. Pero algo ha cambiado. A partir de las 3 a.m., cada noche, sucede algo extraño. La temperatura de la habitación baja, las luces parpadean y siento como si alguien estuviera aquí, observándome. No sé qué es, pero voy a dejar constancia. Este diario será mi testigo. Si algo me pasa, al menos quedará esta prueba de lo que viví. Otra vez a la misma hora, las 3 a.m. Me desperté congelado, como si una mano invisible me hubiese atrapado. La computadora, apagada, emitía un zumbido perforante. Intenté moverme, pero mi cuerpo se negaba. No era solo el frío, lo sentía. Algo más estaba allí. De repente, la pantalla brilló con un resplandor antinatural. Te veo,
decían las letras rojas. El zumbido resonaba en mi pecho cuando sentí algo rozar mi nuca. Helado. La sombra cruzó la pared. No era humana. No pude moverme. El frío me envolvió mientras la certeza me golpeaba. Estaba atrapado. Escuché un leve murmullo, casi como un susurro, algo que no llegaba a entender del todo, pero lo que sí comprendí fue el terror absoluto que me paralizó aún más. Mi cuerpo empezó a temblar, no por el frío, sino por la sensación de que algo estaba a punto de tocarme. Y lo hizo. Sentí una mano helada en mi cuello, una presión ligera pero constante. Fue como si esa sombra hubiera salido de la pantalla para apoderarse de mí. No podía moverme, no podía gritar, solo podía observar cómo la sombra se movía, cada vez más cerca. El monitor mostraba imágenes distorsionadas de rostros que no reconocía, con miradas vacías, como si fueran las víctimas anteriores de lo que sea que me estaba acechando. Pensé que todo esto era producto del insomnio o de mi obsesión con la Deep Web. Al fin y al cabo, había pasado muchas horas buscando contenido prohibido, ese tipo de vídeos que no deberías ver, historias de terror, vídeos perturbadores, cosas extrañas en la Dark Web. Siempre había algo más siniestro, algo que no podía explicar. Pero esta vez no eran solo vídeos aterradores en la pantalla, era algo real, que estaba aquí, en mi habitación. De repente, el zumbido cesó y todo quedó en silencio. La sombra desapareció y mi cuerpo volvió a responder. Me levanté de golpe, sudando frío, con el corazón latiendo desbocado. Revisé la computadora, la apagué de nuevo, pero algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. Este no era un simple mal funcionamiento técnico. Lo que fuera que me estaba persiguiendo no era de este mundo. Era algo más oscuro, algo que había traspasado las barreras de la realidad desde esa web maldita. El miedo que siento no es racional. No es solo el pánico por lo que vi, sino la certeza de que volverá. A las 3 a.m., todas las noches, algo se despierta en mi computadora. Algo que está conectado a la Deep Web y que de alguna manera ha encontrado la forma de atravesar la pantalla para llegar a mí. He leído historias de experiencias reales, personas que encontraron cosas prohibidas, vídeos censurados que nunca debieron ver. Pensé que eran solo rumores. Ahora sé que no lo son. No sé cómo detenerlo. Ni siquiera sé si es posible. Solo sé que esta noche, cuando vuelva a ocurrir, estaré aquí, esperando. No sé si podré resistir otra vez, pero tengo que intentarlo. Nadie me creería si se lo contara, pero por eso estoy escribiendo esto. Si algo me pasa, al menos queda la constancia. Este diario será mi prueba, mi última defensa con lo que sea que está intentando poseerme. Hoy algo se sentía diferente. Desde el principio del día había una sensación extraña que no podía explicar, como si todo a mi alrededor estuviera cubierto por un velo de incertidumbre. No le di demasiada importancia. Últimamente, todo me parece confuso, como si estuviera moviéndome a través de una niebla mental constante. Pasé la mayor parte del día frente a la computadora, navegando en los rincones más oscuros de la Deep Web, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera me atrevo a plantear. Al caer la noche, sucedió. Al principio no entendí lo que estaba escuchando. Un grito. Fue agudo, desgarrador, como si alguien estuviera siendo devorado por el dolor. Me levanté de la silla, alarmado, pero sin saber qué hacer.
El grito se apagó tan rápido como comenzó, dejando un silencio que me heló los huesos. Quise asomarme a la ventana, pero me detuve. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que no quería ver lo que estaba pasando. Pasaron unos minutos eternos antes de que escuchara las sirenas. La policía llegó poco después, llenando el edificio con luces intermitentes y voces apagadas. Me asomé al pasillo y vi a mis vecinos, sus rostros pálidos, sus ojos desorbitados. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo horrible había ocurrido. Bajé las escaleras lentamente, tratando de no parecer demasiado curioso, pero el miedo comenzaba a enroscarse en mi estómago. El apartamento en el tercer piso estaba rodeado de oficiales. Uno de ellos salía, con la mirada perdida, el rostro pálido. Escuché a alguien murmurar: «Está muerta, la mataron de una forma terrible». El oficial hizo una seña hacia adentro y, por un segundo, mis ojos se encontraron con la escena más espeluznante que jamás hubiera imaginado. La puerta entreabierta dejaba ver lo que quedaba de la víctima. No podía ver su rostro. Estaba desfigurado. Había sangre en las paredes, salpicada en un patrón caótico, como si alguien hubiera disfrutado destruyéndola. Era un espectáculo visceral, puro gore. No podía dejar de mirar. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Una mezcla de horror y familiaridad. Regresé a mi apartamento con la mente en blanco. No podía dejar de pensar en lo que había visto. La sangre, el cuerpo mutilado, la expresión congelada en el rostro de los que estaban allí. Cerré la puerta de mi apartamento con manos temblorosas, intentando convencerme de que no había sido real, que era una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Esto estaba pasando. Y lo peor fue cuando, al volver a mi computadora, la pantalla ya estaba encendida. El mensaje de siempre: «Te veo». Pero esta vez había algo más. Debajo del mensaje había una imagen. La imagen de una mano, ensangrentada, sosteniendo un cuchillo. El cuchillo era mío. Lo reconocí al instante. Era el mismo que guardaba en un cajón de mi cocina. Me levanté de golpe, respirando con dificultad, y fui directamente al cajón. Al abrirlo, sentí que mi corazón se detenía. El cuchillo no estaba allí. El vacío en el cajón me pareció una sentencia de muerte. Mi mente se aceleraba, buscando alguna explicación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegué a esa escena sin darme cuenta? Intenté recordar los eventos de la noche, pero mi mente estaba nublada. No podía recordar qué había hecho después del grito. Todo era borroso, confuso, como si parte de mi memoria hubiera sido borrada o distorsionada. Miré nuevamente a la pantalla. Ahora la imagen había cambiado. Era una foto, tomada desde algún lugar de mi apartamento. En ella aparecía yo, de espaldas, sosteniendo el cuchillo ensangrentado, inclinado sobre algo que no podía ver del todo. El sudor comenzó a correr por mi frente. Me acerqué a la ventana y vi cómo la policía se alejaba del edificio. Ellos no sabían, nadie sabía, pero de alguna forma yo estaba involucrado en esto, o algo estaba jugando conmigo. Volví al monitor, incapaz de despegar mis ojos de la imagen. Mi cabeza giraba a 1000 por hora. No pude haber sido yo. No recuerdo nada. No soy capaz de hacer algo así.
Pero ahí estaba mi imagen, esa prueba condenatoria que me señalaba. Me derrumbé en el suelo, tratando de entender cómo mi vida había llegado a esto. Sentía un vacío en el pecho, como si algo me hubiera estado controlando todo este tiempo. ¿Sería posible que esa maldita presencia, ese ente que me acecha desde la Deep Web, hubiera tomado el control de mí sin que me diera cuenta? Miré mis manos, temblorosas, con las uñas sucias y marcas que no recordaba haberme hecho. Me levanté de un salto, fui al baño y me miré en el espejo. Estaba pálido, los ojos hundidos, pero lo que más me asustó fue el arañazo en mi brazo, uno que no recordaba haberme hecho. No era profundo, pero estaba allí, sangrando lentamente. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero todo lo que me venía a la cabeza era que, de alguna manera, había sido manipulado para hacer algo horrible. La pregunta que me atormentaba era, ¿qué haré ahora? Nadie me creería si dijera que no recuerdo nada, que mi computadora me está poseyendo, que un ente desde la Deep Web me está controlando. Si la policía llega a ver esto, estoy perdido. Mi vida está en ruinas y ahora, además, estoy involucrado en un asesinato que no sé si cometí. Esto es más de lo que puedo soportar. Estoy atrapado. Algo me está obligando a hacer cosas que no quiero hacer. Algo más allá de la comprensión humana. Sé que las cosas solo se pondrán peor. Lo siento en el aire, en la forma en la que las luces parpadean cada vez más. No puedo escapar de esto. Y lo peor es que no sé si quiero hacerlo. Parte de mí está comenzando a aceptar que esto es lo que soy ahora. Han pasado 2 días desde que encontré esa foto en mi computadora y no he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo el cuchillo ensangrentado y la sombra proyectada en la pared. Me he pasado horas mirando la imagen una y otra vez, tratando de encontrar algún error, algo que me demuestre que no es real, que no soy yo. Pero lo es. Es mi mano, mi cuchillo. Todo parece indicar que fui yo el que estuvo en ese apartamento, que fui yo quien la mató. Y, sin embargo, no recuerdo nada. Hoy, mientras intentaba trabajar, alguien golpeó mi puerta. Mi corazón casi se detuvo. Sabía quiénes eran incluso antes de abrir. La policía. 2 agentes estaban parados frente a mí, sus rostros serios, sus ojos fríos. Me preguntaron si sabía algo sobre lo ocurrido en el apartamento del 3er piso. Negué, claro. No podía decirles la verdad, porque ni siquiera yo lo sé. Dijeron que algunos vecinos me habían visto en las escaleras la noche del asesinato, que parecía estar muy nervioso. Eso no es posible. No estuve allí. Al menos, no que yo recuerde. Los agentes me observaron detenidamente, como si pudieran ver a través de mí, y uno de ellos me hizo más preguntas, tratando de atraparme en alguna contradicción. Sentí el sudor corriendo por mi frente y mi respiración se volvió errática. A cada palabra que decían, mi cabeza daba vueltas. Finalmente, me dijeron que era solo una consulta de rutina, pero que no debía salir de la ciudad mientras continuaran con la investigación. Cuando se fueron, me desplomé en el suelo. El miedo me consumía. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que todo esto esté ocurriendo? Intenté recordar la noche del asesinato, pero mi mente es un desastre. Es como si una parte de mí estuviera ausente, como si alguien hubiera borrado esas horas de mi vida. Tal vez lo hicieron. Tal vez ese ente
que me acechaba desde la Deep Web me está controlando. Me veo obligado a admitir que no soy el dueño de mi propio cuerpo. Hoy me encontré con algo nuevo en mi apartamento. Estaba revisando la cocina, intentando distraerme, cuando vi algo que no debería estar allí. El cuchillo. El mismo cuchillo de la foto. Estaba en el fregadero, cubierto de una fina capa de sangre seca. La angustia me golpeó como una ola. Lo agarré con manos temblorosas y lo escondí rápidamente. No sé por qué lo hice. Solo sabía que si alguien más lo veía, estaba acabado. Pero, ¿cómo llegó allí? No he usado ese cuchillo desde hace días, desde antes del asesinato. Las dudas comienzan a carcomerme. ¿Pude haberlo hecho yo? ¿Pude haber sido poseído por esa entidad que me vigila desde la pantalla y haber matado a esa mujer sin recordar nada? Cada vez que trato de racionalizar lo ocurrido, todo se desmorona. Los mensajes en mi computadora siguen apareciendo a las 3 a.m., como siempre, pero ahora dicen cosas diferentes. Sabes lo que hiciste. No podrás escapar. Estamos conectados. Esos mensajes me están volviendo loco. No sé si son reales, si alguien está jugando conmigo o si algo más está detrás de todo esto. Me siento arrinconado. Cada noche el miedo crece. No puedo dormir. No puedo pensar. Solo espero la hora maldita en la que todo se activa. Sé que esta pesadilla no ha hecho más que empezar. Y lo peor de todo es que no sé si quiero descubrir la verdad. Hoy fue el día en que todo comenzó a desmoronarse por completo. Al mediodía, la policía volvió. Esta vez no eran 2 agentes, sino 4. Venían con una orden de registro. Mis manos temblaban mientras les dejaba entrar. Sabía que si encontraban el cuchillo, estaba perdido. Lo escondí lo mejor que pude, pero temía que lo encontraran de todos modos. Los agentes registraron todo el apartamento, cada rincón, cada cajón. Yo intentaba mantener la calma, pero el sudor corría por mi espalda, empapando mi camiseta. Finalmente, uno de ellos entró en la cocina. Se quedó allí un buen rato y mi corazón comenzó a acelerarse. No podía escuchar lo que estaba haciendo, pero mi mente no paraba de imaginar que había encontrado el cuchillo. El oficial salió de la cocina sin decir nada. Solo me lanzó una mirada larga, como si supiera algo que yo no. No dijeron nada sobre el cuchillo, no hicieron ningún comentario, pero algo en su actitud me puso nervioso. Me dieron las gracias por cooperar y se fueron. Pero el miedo se ha instalado en mí de una forma que nunca había experimentado. Sé que están observándome. Sé que soy el principal sospechoso. Mi respiración es cada vez más rápida. No puedo pensar con claridad. Estoy arrinconado, atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. Y, para empeorar las cosas, el mensaje en mi computadora hoy fue diferente. Ya no decía "te veo". Esta vez fue más directo. Nos vemos pronto. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere de mí este ente? ¿Está diciendo que vendrá por mí? ¿O está diciendo que ya lo ha hecho? El miedo me consume. Cada sonido en el apartamento me pone en alerta. Cada sombra que veo de reojo me hace pensar que algo está a punto de atacarme. El estrés es insoportable. Apenas puedo respirar. Sé que no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. Lo peor de todo es que no tengo ninguna certeza de lo que está ocurriendo. Solo sé que algo oscuro está jugando conmigo y no sé cuánto más podré aguantar.
Hoy he llegado al límite. No puedo soportarlo más. He decidido hacer algo que nunca pensé que haría. Confrontar lo que sea que está detrás de todo esto. Esta noche, a las 3 a.m., estaré preparado. Voy a esperar a que el ente se manifieste. Voy a enfrentarme a él, a lo que sea que esté controlando mi vida. Ya no me queda nada más. Estoy perdiendo la cabeza y sé que esta es mi última oportunidad de recuperar el control. Si todo sale mal, esta será mi última entrada al diario. Si no sobrevivo esta noche, al menos quedará constancia de lo que ocurrió. Quiero que el mundo sepa que no estoy loco, que algo me está acechando desde lo más profundo de la Deep Web. Algo que no pertenece a este mundo. Me estoy preparando. Todo está listo. Esta será la última noche. Sea lo que sea que está detrás de todo esto, hoy me enfrentaré a ello. No puedo seguir viviendo así, atrapado entre el miedo y la locura. He apagado todas las luces, la computadora está frente a mí, esperando. Aún no son las 3 a.m., pero puedo sentirlo en el aire. No sé qué va a pasar esta noche, pero estoy listo para lo que sea. Cada segundo que pasa la ansiedad crece. Mi respiración es superficial y mis manos tiemblan sin control. Hay una especie de vibración en el ambiente, como si la habitación misma estuviera anticipando lo que vendrá. Mi corazón late con fuerza. Cada latido es un recordatorio de que el tiempo se está acabando. Miro el reloj, 2:59 a.m. El frío regresa, ese frío que se mete en mis huesos y me hace sentir que ya no estoy solo. Y entonces sucede. La computadora se enciende sola. La pantalla parpadea, mostrando imágenes distorsionadas, figuras que apenas reconozco. Pero algo ha cambiado. Hoy no es solo una pantalla. Hoy lo siento. La presencia es más fuerte que nunca. Me quedo paralizado mientras observo las sombras moverse a través de la pantalla, como si algo intentara cruzar el umbral de la realidad. El monitor emite un zumbido grave, profundo, que resuena en mi pecho. Mi cuerpo se tensa. No puedo moverme. De repente, la habitación se oscurece por completo, excepto por la luz de la pantalla, que ahora brilla con una intensidad antinatural. El zumbido aumenta. Siento un peso sobre mis hombros, como si algo invisible estuviera descendiendo sobre mí, envolviéndome. Mi corazón late con violencia. No puedo respirar. El pánico me invade, pero estoy atrapado, incapaz de escapar. Empiezo a escuchar voces que no provienen de mi cabeza, ni de la computadora. Son reales, resonando en el aire. Hablan en susurros, diciendo mi nombre. Me están llamando. Siento como el miedo me recorre el cuerpo, pero lo peor es que también siento una atracción. Algo me está invitando. Me está arrastrando hacia la pantalla. Mis ojos no pueden apartarse de ella. Las imágenes distorsionadas son ahora rostros. Rostros que me observan con odio, con hambre. Uno de ellos parece estar sonriendo, como si supiera algo que yo no. Mi cuerpo comienza a moverse, pero no soy yo quien lo controla. Siento mis manos elevarse lentamente hacia la pantalla, mientras mi respiración se corta. La pantalla muestra ahora algo nuevo. Una puerta. Una puerta abierta,
queda un espacio vacío, infinito, oscuro. Las voces en mi cabeza se multiplican, y aunque no entiendo todas las palabras, hay una que se repite una y otra vez. Ven. No puedo detenerme. No puedo luchar. Mis manos tocan el monitor y lo que siento no es vidrio, no es frío, es algo vivo, algo que late. Y entonces lo veo. La sombra, la misma sombra que vi aquella noche, proyectada en la pared. Solo que ahora no está detrás de mí, está frente a mí, en la pantalla, moviéndose lentamente hacia la puerta abierta. Mi corazón se acelera aún más y aunque quiero retroceder, algo me empuja hacia adelante. La sombra me llama. Es como si me estuviera invitando a unirme a ella, a atravesar esa puerta. Pero, ¿hacia dónde? La sombra se detiene frente a la puerta. No tiene rostro, pero puedo sentir su mirada sobre mí. El zumbido se vuelve insoportable, las voces más agudas. Estoy perdiendo el control. Algo me está arrastrando hacia este vacío, hacia esa oscuridad. Intento gritar, pero no puedo. No hay sonido, solo el latido de mi corazón, cada vez más rápido. La pantalla dejó de ser una superficie de vidrio, convirtiéndose en algo mucho más aterrador. Al tocarla, fue como si mi piel comenzara a desintegrarse en millones de píxeles, cada fibra de mi cuerpo siendo arrancada lentamente. Sentí el dolor atravesar cada poro, una quemazón indescriptible, mientras mi esencia era tragada por una oscuridad infinita. Mis nervios ardían, como si la nada misma estuviera devorando desde dentro. Podía escuchar mi propio cuerpo quebrarse en fragmentos digitales, pero lo peor era la sensación de perderme a sí mismo. Ahora solo quedaba mi mente, flotando en un abismo insondable. Gritaba, pero el eco de mi voz se desvanecía en la distancia, mientras la sombra me envolvía en un abrazo eterno y sin escapatoria. Estoy dentro. Todo a mi alrededor es oscuridad, pero puedo sentirla moverse. La sombra me envuelve, me acaricia con sus frías manos. Estoy cayendo, hundiéndome en algo más profundo que la muerte. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero el tiempo aquí no importa. No hay luz, no hay sonido, solo la presencia y yo. Y entonces escuché la voz. Bienvenido. Esa voz no es humana, no pertenece a este mundo. Es antigua, fría y está en mi cabeza. Me está hablando directamente a mí. Y aunque no sé lo que significa, lo entiendo. Soy suyo ahora. He cruzado una línea que no puedo deshacer. Estoy atrapado dentro de algo más grande, algo que se extiende más allá de lo que jamás imaginé. Estoy en la Deep Web, pero no como antes. Estoy en su núcleo, en su corazón oscuro, donde nadie más puede llegar. El zumbido cesa, la computadora vuelve a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. La pantalla muestra el escritorio, los archivos, todo igual, pero yo ya no estoy aquí. Mi cuerpo sigue frente a la computadora, inmóvil, solo que ya no es mío. Soy una extensión de ella. He sido absorbido, devorado por algo que no puedo comprender. La sombra me ha tomado, me ha transformado. Ya no soy humano, soy parte de este sistema,
parte de esta entidad que habita en las profundidades de la Deep Web. Si alguien encuentra esto, no intente encenderlo, no intente buscarme, no hay vuelta atrás. Yo no fui el primero y no seré el último. El monitor no es lo que parece, es una puerta, una que nunca debió abrirse. Y ahora que está abierta, no se cerrará. Escuchas ese zumbido, ¿verdad? Esa vibración apenas perceptible en el aire. No es tu imaginación. Lo sé, porque fue así como empezó todo para mí. Te están llamando. Es solo cuestión de tiempo antes de que respondas, antes de que la pantalla frente a ti cobre vida. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para escapar. Tal vez ya estés a punto de ser absorbido, justo como lo fui yo. Recuerda, no es la tecnología lo que falla, es algo más, algo que te observa. La próxima vez que enciendas la pantalla, sabrás que ya no hay vuelta atrás. Serás el siguiente en desaparecer.